Ya, chicos, buenas noches. A mí me toca exponer lo que es el análisis de regresión múltiple de estimación. En el capítulo 2 hemos visto de cómo usar el análisis de regresión simple para explicar una variable dependiente y cómo funciona cada una sola variable de independiente X. El principal inconveniente del análisis de regresión simple en el trabajo empírico es que es muy difícil obtener conclusiones de ceteris paribus de cómo afecta X a Y. Vamos a empezar por la definición de estimación. Eh, Como decía el licenciado, literalmente econometría significa medición económica. Es el arte de identificar y cuantificar las relaciones causales inherentes entre los fenómenos económicos. La estimación del modelo consiste en obtener los valores numéricos para los parámetros a partir de los datos disponibles. La principal herramienta estadística de estimación es el análisis de regresión. Los betas son los parámetros y son fijos en el tiempo y a través de los individuos. El análisis de regresión múltiple es más adecuado para un análisis ceteris paribus debido a que permite controlar de manera implícita muchos otros factores que afectan en forma simultánea a las variables dependientes. Esto es importante tanto para probar teorías económicas como para evaluar los efectos de una política cuando hay que apoyarse en datos no experimentales. Debido a que los modelos de regresión múltiple pueden aceptar diversas variables explicativas que tal vez estén correlacionadas, pueden esperarse inferir causalidad en casos en los que el análisis de regresión simple podría no dar buenos resultados. Si el modelo se le agrega factores que pueden ser útiles para explicar, y entonces puede explicarse más de la variación en Y. Por tanto, el análisis de regresión múltiple puede emplearse como construir, mejorar modelos para predecir las variables dependientes. Otra ventaja de la regresión múltiple es que para incorporar relaciones con formas funcionales muy generales, en el modelo de regresión simple, en las ecuaciones únicamente pueden aparecer una sola función de variable explicativa. Como se verá, el modelo de regresión múltiple permite más flexibilidad. El modelo de regresión múltiple sigue siendo el vehículo más empleado para el análisis empírico en la economía y otras ciencias sociales. Asimismo, el método mínimo cuadrado ordinario se usa de manera general para estimar los parámetros del modelo de regresión múltiple. Motivación para la regresión múltiple. El punto 1. El modelo con dos variables independientes. Un modelo econométrico es una representación simplificada de las relaciones entre dos o más variables que permiten estimaciones empíricas. A continuación, aquí vemos un ejemplo, lo que es YG es igual a beta sub 0 más beta sub 1 educación más beta sub 2 expert más U. YG significa son salarios, educación y experiencia. El interés principal sigue siendo el efecto de la educación sobre salarios, manteniendo constantes todos los otros factores que afectan al salario. En el ejemplo anterior se muestra cómo incluir el modelo de regresión a otros factores observables. Además de la variable de principal interés, un modelo con dos variables independientes puede expresar en general como y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2 más u, donde beta sub 0 es el intercepto, beta sub 1 mide el cambio y respecto a x, manteniendo constante todos los demás factores. Beta sub 2 mide el cambio ni respecto a x sub 2, manteniendo constante todos los demás factores. Modelo con K variables independientes. Una vez en el contexto de la regresión múltiple, no es necesario quedarse con solo dos variables independientes.
El análisis de regresión múltiple permite muchos factores observados que afecten a Y. En el ejemplo del salario, también puede incluirse cantidad de capacitación laboral, año de antigüedad en el empleo actual, medición de la capacidad e incluso variables demográficas como cantidad de hermanos o educación de la madre. En el ejemplo de financiamiento de la escuela, otras variables pueden ser mediciones de la calidad de los maestros y tamaños de la escuela. El modelo general de regresión lineal múltiple, también llamado como modelo de regresión múltiple poblacional, puede exponerse como Y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por X sub 1 más beta sub 2 por X sub 2 más beta sub 3 por X sub 3 y así sucesivamente. Luego está más U, donde beta sub 0 es el intercepto, beta sub 1 es el parámetro asociado con X sub 1, beta sub 2 es el parámetro asociado con X sub 2 y así sucesivamente. Como hay K variable independiente es intercepto, la ecuación 3.0 contiene que un parámetro poblacional desconocido, por brevedad, a los parámetros distintos del intercepto se llama parámetros dependientes. Incluso aunque no siempre es todo lo que literalmente son. Veamos la ecuación 3.4 en donde ni beta sub 1 ni beta sub 2 son pendientes, pero juntos determinan la pendiente de la relación entre consumo e ingreso. Terminología de la regresión múltiple. En el otro lado tenemos lo que son las Y y al otro lado lo que son las X. En la fila Y se lo denomina variable dependiente y en la fila X variable independiente. Variable explicativa, variables explicativas, variable de respuesta, variable de control, variable de predicha, variable de predictorias, regresando y regresores. Mecánica e interpretación de mínimos cuadrados ordinarios. A continuación se resumen algunas características algebraicas y de cálculo de método de mínimos cuadrados ordinarios aplicando a un conjunto de datos terminados. También se analiza como interpretación la ecuación estimada. El análisis de regresión múltiple es útil también para generalizar relaciones funcionales entre variables. Obtención de las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios. Primero se considera la estimación de modelos con dos variables independientes. La ecuación estimada de mínimos cuadrados ordinarios se escribe de manera similar a la regresión múltiple simple. Y estimada es igual a beta sub 0 estimada más beta sub 1 por X más beta sub 2 estimada por X sub 2, donde beta sub 0 estimada, la estimación de beta sub 0. Beta sub 1 estimada es la estimación de beta sub 2. La beta sub 2 estimada es la estimación de beta sub 2. El modelo de mínimos cuadrados ordinario elige las estimaciones que minimizan la suma de los residuales cuadrados. Es decir, dadas números observaciones sobre Y, X sub y X sub 2. Para entender lo que son mínimos cuadrados ordinarios, es importante denominar el significado de los índices de las variables independientes en la ecuación. Aquí las variables independientes tienen dos subíndices y seguido ya sea de 1 a 2. El subíndice y se refiere al número de observación, de manera que la suma de la ecuación correspondiente a todas las observaciones desde I a 1 o hasta n. El segundo índice es un método que sirve para distinguir entre las diferentes variables independientes. La interpretación de la ecuación de regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Más importante que los detalles relacionados con el cálculo de las betas estimadas es la interpretación de la ecuación estimada. Para empezar, se verá que
El caso en que se tiene dos variables independientes, y estimada es igual a beta sub 0 estimada más beta 1 estimada por x más beta sub 2 estimada por x. 2. La estimación de beta sub 1 y beta sub 2 estimada se interpreta como efectos parciales o efectos ceteris paribus, de acuerdo con la ecuación 3.14. El significado de mantener todos los demás factores constantes en la regresión múltiple, la interpretación del efecto parcial de los coeficientes dependientes en el análisis de regresión múltiple puede causar ciertas confusiones, por la que a continuación se presenta un análisis más amplio. El poder del análisis de regresión múltiple es que permite hacer un ambiente no experimental, lo que en las ciencias naturales pueden hacerse con experimentos controlados de laboratorio, mantener constantes otros factores. Cambiar de manera simultánea más de una variable independiente. Algunas veces se desea cambiar a la vez de una variable independiente para determinar el efecto resultante sobre la variable dependiente. Esto es fácil de hacerlo usando la ecuación 3.17. El logaritmo de Yaghe es igual a 0.0041 expert más 0.2 tenure es igual a 0.41 más 0.022. Eso es igual a 0.261. Es decir, que aproximadamente el 2.6%, tanto en experiencias como en antigüedad, aumentan en un año. Para este ejemplo se puede obtener el efecto estimado sobre ya que cuando una persona permanece un año más en una misma empresa, tanto experiencia general en fuerza laboral como tenure antigüedad en el empleo actual. Valores ajustados y residuales de mínimos cuadrados ordinarios. Después de obtener la línea de regresión mínimos cuadrados ordinarios, para cada observación puede obtenerse el valor ajustado o valor predicho para la observación y el valor ajustado, que es y sub 1 estimada más beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada por x sub n más beta sub 2 estimada por beta por x12 y así sucesivamente. El valor predicho que se obtiene sustituyendo en la ecuación los valores de la variable independientes de la observación. Al obtener los valores ajustados no debe olvidarse el intercepto. De no ser así, el resultado puede ser erróneo. Una interpretación de descuento de efectos parciales de la regresión múltiple. Cuando se explica el método mínimos cuadrados ordinarios, es necesario conocer las fórmulas explícitas para obtener las betas estimadas que resuelven el sistema de ecuación dado en 3.3. Sin embargo, para ciertas deducciones, sí se necesitan las fórmulas explícitas para los betas estimadas. Estas fórmulas aclaran además el funcionamiento de los mínimos cuadrados ordinarios. Beta sub 1 estimada es igual a la sumatoria de R estimada por Y estimada entre la sumatoria de R al cuadrado, bondad de ajuste. Como en el caso de la regresión simple, se define la suma total de los cuadrados, la suma explicada de los cuadrados y la suma residual de cuadrados o sumas residuales de cuadrados. Como por ejemplo, suma total de los cuadrados es igual a la sumatoria de y sub 1 menos el promedio de y al cuadrado. La suma explicada de cuadrados es igual a la sumatoria de y
de y sub 1 estimada menos el promedio elevado al cuadrado. La suma residual de cuadrados es igual a la sumatoria de error estimada al cuadrado. Valores esperados de los estimadores de mínimos cuadrados. Ahora se verán las propiedades estadísticas del método de mínimos cuadrados ordinarios para estimar los parámetros del modelo poblacional. En esta sección se obtienen los valores esperados de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. En particular, se establecen y analizan 4 supuestos, que son extensiones directas de los supuestos del modelo de regresión simple, bajo cual los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de los parámetros poblacionales son insesgados. Se obtiene también de manera explícita el sesgo de mínimos cuadrados ordinarios, como se emite una variable importante para la regresión. Sesgo de variable omitida, un caso sencillo. Ahora suponga que en lugar de incluir una variable irrelevante, se omite una variable que en realidad pertenece al verdadero modelo o al modelo poblacional. Este se suele conocer como el problema de la exclusión de una variable relevante o de su especificación del modelo. Como se dijo en el capítulo 2 y antes en este capítulo, este problema en general hace que los estimadores sean sesgados. Ahora es el momento de mostrar esto de manera explícita y de igual importancia de determinar la dirección y la magnitud en este sesgo. Determinar el sesgo ocasiona para la omisión de una variable importante es un ejemplo de analizar de error de especificación. Para empezar, se verá el caso en el que el verdadero modelo poblacional tiene dos variables explicativas y un término de error. Resumen de sesgo. En esta tabla podemos ver lo que son los sesgos en beta sub 1 estimada, cuando X es omitida en la ecuación de estimada. Si beta sub 2 es mayor a 0 en la correlación de X sub 1 X sub 2 menor a 0, tenemos lo que es sesgo positivo. Y en la correlación de X sub 1 X sub 2, si es mayor a 0, tenemos sesgo negativo. Si beta sub 2 es menor a 0, en lo que es de mayor a 0 tenemos sesgo negativo y en el otro lado sesgo positivo. Varianza de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora se obtendrá varianza de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de manera que además de conocer la tendencia central de los betas estimadas, también se tendrá una medida de dispersión en su distribución de muestreo. Antes de hallar lo que es la varianza, se agregará un supuesto de homocedasticidad, como en el capítulo 2. Esto se hace por dos razones. Primero, imponiendo el supuesto de varianza constante del error. Se simplifican las fórmulas. Segundo, en la sección 3.5 se verá que si se agrega el supuesto de homocedasticidad, el método de mínimos cuadrados ordinarios tiene una importante propiedad de eficiencia. El marco de la regresión múltiple, la homocedasticidad, se expresa como sigue. Dado cualquier valor de las variables explicativas, el error tiene la misma varianza. En otras palabras, varianza es igual a error sobre X sub 1, así sucesivamente. El supuesto de regresión múltiple 5 significa que la varianza en el término de error condicional en las variables explicativas es la misma para toda la combinación de valores de las variables explicativas. Si este supuesto no se satisface, entonces el modelo muestra heterocedasticidad, como ocurre en el caso de las variables. Los componentes
de las varianzas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios multicolinialidad. La varianza del error tiene tres componentes. La varianza del error. De acuerdo con la ecuación 3.51, una varianza más grande significa varianzas más grandes para los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. 2. La varianza muestral total en X sub J. De acuerdo con la ecuación 3.51, se observa que cuando mayor sea la variación total en XJ, menor será la varianza de betas estimadas. La relación lineal entre las variables independientes. En la ecuación 3.51, el término R2 es el más difícil de entender de los tres. Eficiencia de mínimos cuadrados ordinarios, el teorema de Gauss-Markov. En esta sección se anuncia y analiza el importante teorema de Gauss-Markov, el cual justifica que el uso del método de mínimos cuadrados ordinarios en lugar de otros diversos estimadores ya se conoce como una justificación para el método de mínimos cuadrados ordinarios, bajo el supuesto del supuesto de 1 al supuesto 4, el método de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado. Sin embargo, bajo estos supuestos hay muchos estimadores insesgados de las betas estimadas. De todos los estimadores, para Gauss-Markov, de 1 al 4 son los más necesarios. Eso sería todo, chicos. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿A qué se le denomina intercepto? Se le denomina que el valor de A puede ser negativo, positivo o igual a cero. A eso se le llama intercepto. Ceteris paribus significa todo lo demás es constante. Es recurrente su uso en el análisis económico y financiero, como por ejemplo, según la ley de oferta y demanda, si la oferta reduce, entonces los precios de equilibrio serán superiores. Es como constancia. Como otro ejemplo, si la oferta aumenta, la demanda baja.